Bienvenidos a la cuarta reunión del tío Ciclao. Lo que vamos a hacer en esta es un ejercicio práctico. Entonces el ejercicio va a consistir en que ustedes piensan en algún problema que no hayan podido resolver, pero es un problema que les importe, no una cosa que no les importe, algo que les importe, que no hayan podido resolver, o que esté a medio resolver, que la solución no sea satisfactoria. Vamos a tomar estos problemas, los van a discutir entre ustedes, van a ver qué soluciones se les ocurren en grupo. Y una vez que ya estemos convencidos de que es algo difícil de resolver y que realmente que vale la pena resolverlo, le vamos a aplicar lo que llamamos uno de los procesos de pensamiento de teoría de restricciones, que es la nube de conflicto. No vamos a aprender a hacer la nube de conflicto explícitamente, no va a ser una clase de nube de conflicto, lo vamos a aplicar para ver cómo funciona. Y si aplicando este proceso en pocos minutos se nos ocurren ideas que no se nos habían ocurrido, que nos den una salida para el problema que estamos analizando, entonces esto es una demostración de que el proceso de la nube de conflicto diseñado por el doctor Goldratt pareciera ser muy potente y que es una buena alternativa a otras herramientas de análisis con las que normalmente se toman decisiones. Porque el título de esta reunión era cómo se diseña una decisión para sincronizar, entendiendo por sincronizar cuando uno va eliminando trabas en el flujo y se sincronizan las cosas que se van haciendo antes con las personas que las van necesitando después. Y en la medida que se sincronicen, se acumulan menos cosas y van las cosas fluyendo mucho más rápido. Y este es el principio finalmente de que en las empresas aumenta la productividad. Entonces, el ejercicio es que piensen en uno de estos problemas, lo discuten y después lo discutimos en público. Uno de los asistentes nos ofreció un problema que le está ocurriendo constantemente en su función, que es abastecimiento y compras, en una empresa que es bastante grande, se dedica a proyectos de ingeniería. Y la historia es la siguiente: esta es una empresa que vende equipos fabricados a pedido. Para hacer las compras es necesario contar con todas las especificaciones de las partes y componentes. Normalmente se hace la cotización al cliente con un presupuesto aproximado, pero se requiere que ingeniería detalle las especificaciones después de que se cerró la venta. El plazo prometido al cliente se incumple con frecuencia y muchas veces se le atribuye a que las compras se atrasaron. Si uno compra con bastante anticipación, puede obtener precios incluso 30% más bajos que los que se obtienen cuando está comprando apurado. Entonces, el problema consiste, y esto lo construimos juntos ahí con toda la audiencia, en que para administrar bien la empresa es necesario controlar el costo, y para controlar el costo es necesario comprar con información del presupuesto, pero por otro lado, para administrar bien la empresa es necesario cuidar la calidad, dar un buen servicio, y para cuidar la calidad y dar un buen servicio es necesario comprar con las especificaciones correctas. Veamos por qué cada una de estas cosas. Para controlar el costo es necesario controlar con información de presupuesto, porque anticipadamente se obtiene un precio que puede ser incluso 30% menor que si se compra muy encima de la fecha. Para cuidar la calidad y dar un buen servicio es necesario comprar con las especificaciones correctas, porque la calidad del equipo depende de que los materiales y componentes sean los correctos. Y por último, la contradicción está en que comprar con información de presupuesto y comprar con las especificaciones correctas no pueden ocurrir al mismo tiempo, porque las especificaciones correctas se obtienen bastante después de la fecha límite para comprar con el descuento. Entonces, vamos a elegir este último. Pues si vemos estos supuestos están bastante sólidos. Con bastante anticipación se obtiene 30% menos de precio. No se va a lograr invalidar esto obteniendo 30% menos comprando muy encima de la fecha. Además que no se resuelve el otro problema del atraso.
Y por otro lado, la calidad del equipo obviamente depende de que los materiales y los componentes sean los correctos. Por lo tanto, no vamos a comprar con las especificaciones aproximadas de presupuesto. Entonces veamos cuál es el supuesto que hace que comprar con información de presupuesto y comprar con las especificaciones correctas estén en contradicción. Y es porque las especificaciones correctas se obtienen bastante después de la fecha límite para comprar con el descuento. Vamos a elegir este último supuesto para invalidarlo. Veamos lo que pasa en una compra cualquiera o una venta. Se cierra el negocio y se le promete una fecha de entrega al cliente. Entonces la primera cosa que vemos distinto en lo que hace la práctica habitual en todas las empresas y lo que nosotros le sugeriríamos desde teoría de restricciones es tener un amortiguador de tiempo para la producción, lo que fija una fecha de liberación. Entonces, sabiendo cuál es el plazo para comprar, podemos fijar la fecha de compra adecuada. Y esto entonces nos da el plazo de ingeniería para las especificaciones. Incluso si no tenemos estas fechas, lo que observamos en la práctica es que ingeniería se toma más tiempo en las especificaciones y por lo tanto siempre la empresa está comprando muy encima de la fecha. ¿Cómo podemos invalidar esto? ¿Por qué se demora tanto en las especificaciones? La mayoría de las empresas de este tipo trabajan en paralelo en todas las órdenes de los clientes con la creencia que mientras antes empiezo, antes termino. Acabamos de cerrar una venta y ya sabemos que nos atrasamos, entonces para que no nos atrasemos lo que vamos a hacer es trabajar lo antes posible en esa orden. Hicimos un ejercicio que llamamos el ejercicio de la mala multitarea, el cual demuestra que se desperdicia mucha capacidad y todo se atrasa cuando se tienen demasiadas tareas abiertas. Aquí podemos ver algunos de los participantes mientras hacíamos el ejercicio de la mala multitarea. En un video aparte, en este mismo post, se puede mirar cuál es el ejercicio y lo puede hacer usted mismo. ¿Cuáles son los cambios que sugerimos entonces? Establecer amortiguadores y calcular fechas de liberación y compra. Priorizar los proyectos en ingeniería por la fecha de compra y después limitar a máximo 3 proyectos en ingeniería. Si no hay nada que lo impida, yo lo limitaría a 1 por cada ingeniero. Termina las especificaciones de ese proyecto, se lo entrega a abastecimiento y le pasan otro proyecto para que siga haciendo especificaciones. Esto resolvería el problema porque las especificaciones ya no se obtienen después de la fecha, sino que antes de la fecha óptima de compra, y todos los proyectos entonces tendrían su abastecimiento a tiempo y podrían producirlo a tiempo. La tarea que le quedó al participante que ofreció este problema ahora no es nada pequeña, porque tiene que ir y conversar con departamentos de ingeniería para convencerlos de esto.